El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado de enorme tragedia el bombardeo de Yugoslavia por la aviación de la OTAN hace 25 años. Según el dirigente ruso, Occidente inició esencialmente una guerra en Europa con estas acciones. La tragedia es enorme. Lo que hizo Occidente es en general inaceptable. Sin ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, iniciaron directamente acciones militares, una guerra, de hecho, en el centro de Europa, dijo Putin en una entrevista con el canal de televisión Rosie con motivo de la película Belgrado. En 1999, un enfrentamiento armado entre los separatistas albaneses del llamado Ejército de Liberación de Kosovo y las fuerzas de seguridad serbias llevó a las fuerzas de la OTAN a bombardear el territorio de la República Federativa de Yugoslavia, RFY. La operación militar se llevó a cabo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Los ataques aéreos de la OTAN duraron del 24 de marzo al 10 de junio de 1999. Los bombardeos de la OTAN causaron la muerte de más de 2.500 personas, entre ellas 87 niños, y Belgrado estimó los daños de la agresión en $100.000 millones. Los médicos serbios siguen registrando las consecuencias del uso de uranio empobrecido por los aviones occidentales, que ha provocado un aumento del cáncer. La cuestión de la responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que empezaron a bombardear Yugoslavia hace 25 años, sigue abierta. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo en su canal de Telegram. Durante 78 días, Estados Unidos y sus aliados bombardearon ciudades, incluida Belgrado, y pueblos, infraestructuras civiles, volaron puentes, trenes de pasajeros y autobuses, mataron a mujeres, niños y ancianos. Fue entonces cuando Occidente, con sus propias manos, destruyó los cimientos sobre los que se basaba la seguridad en Europa en el periodo de posguerra, e inició el proceso de sustitución de los mecanismos legítimos que rigen las relaciones internacionales por una especie de orden basado en reglas, declaró el ministerio. El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó que los países de la OTAN dispararon 3.000 misiles de crucero contra Yugoslavia y lanzaron 80.000 toneladas de bombas sobre el territorio yugoslavo. Washington y sus aliados utilizaron, entre otras cosas, proyectiles con uranio empobrecido, que provocaron un fuerte aumento de los casos de cáncer entre la población de Yugoslavia. Ninguno de los representantes de la Alianza del Atlántico Norte sufrió castigo alguno. A su vez, las víctimas de la agresión simplemente decidieron denominarlas pérdidas colaterales, es decir, pérdidas que acompañan a la realización de las ambiciones geopolíticas de EU, Gran Bretaña y sus satélites. La cuestión de la responsabilidad de los aliados del Atlántico Norte por los daños que causaron a las relaciones internacionales y al propio país sigue abierta, resumió el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Durante el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN en 1999, así como en los años siguientes, diversos líderes mundiales expresaron sus opiniones sobre la cuestión. Algunos de ellos condenaron las acciones de la OTAN. He aquí algunos ejemplos. Rusia, en su momento, el presidente ruso Boris Yeltsin y otros funcionarios rusos criticaron duramente la operación, por considerarla una violación del derecho internacional y de la soberanía de Yugoslavia. China, los dirigentes chinos también condenaron el bombardeo, especialmente tras el incidente de la embajada china en Belgrado, atacada por error. India, tradicionalmente opuesta a la injerencia militar en los asuntos internos de otros países, también expresó su oposición a las acciones de la OTAN. Algunos países del MNOAL, Movimiento de Países No Alineados, muchos países de esta organización, que cuenta con más de 100 miembros, condenaron la operación de la OTAN como ejemplo de injerencia inaceptable en los asuntos de un Estado soberano. Durante el bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN en 1999, los gobiernos miembros de esta organización, así como algunos otros países, expresaron su apoyo a las acciones de la alianza. He aquí algunos ejemplos de gobiernos que apoyaron la operación. Estados Unidos de América. El gobierno del presidente Bill Clinton fue uno de los principales partidarios de la intervención militar en Kosovo y participó activamente en la operación. Reino Unido. El gobierno, dirigido por el primer ministro Tony Blair, también apoyó la acción militar, por considerarla necesaria para evitar una catástrofe humanitaria. Francia, dirigida entonces por el presidente Jacques Chirac, apoyó la operación de la OTAN, haciendo hincapié en la necesidad de poner fin a la violencia en Kosovo. Alemania, el gobierno alemán,
dirigido por el canciller Gerhard Schroeder, también apoyó los ataques aéreos de la OTAN. Estos países, junto con otros miembros de la OTAN, expresaron la opinión de que la intervención estaba justificada a la luz de los graves abusos de los derechos humanos y las masacres que creían que se estaban produciendo en Kosovo. Creían que las acciones de la OTAN tenían como objetivo proteger a los civiles y restaurar la paz en la región. Merece la pena señalar que las opiniones dentro de los Estados miembros de la OTAN eran dispares, y que había diferentes puntos de vista entre los líderes políticos y la opinión pública sobre la legitimidad y la eficacia de los bombardeos. El bombardeo de Yugoslavia por la OTAN en 1999 dejó una huella significativa en las relaciones internacionales contemporáneas y sigue influyendo en ellas de varias maneras fundamentales. Precedente de intervención militar. La operación de Yugoslavia fue uno de los primeros casos en los que la OTAN llevó a cabo una intervención militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que suscitó un debate sobre la legalidad y legitimidad de tales acciones. Soberanía y derechos humanos. El bombardeo planteó cuestiones sobre el equilibrio entre la soberanía de los estados y la protección de los derechos humanos, especialmente en el contexto de la intervención en los asuntos internos de un país para prevenir crisis humanitarias. Relaciones entre Rusia y la OTAN. Rusia condenó enérgicamente el bombardeo, lo que aumentó las tensiones con la OTAN y Occidente en general, repercusiones que aún hoy se dejan sentir. Derecho internacional. Los sucesos de Yugoslavia dieron lugar a un debate y replanteamiento de los principios del derecho internacional, incluida la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P. Ampliación de la OTAN. Las secuelas del conflicto también influyeron en el proceso de ampliación de la OTAN, especialmente en lo que respecta a Europa Oriental y el antiguo bloque soviético. Estabilidad regional. El impacto sobre la estabilidad en la región de los Balcanes, donde la OTAN y la Unión Europea siguen desempeñando un papel de mediación y apoyo a las reformas democráticas y económicas. Estas consecuencias del bombardeo de Yugoslavia por la OTAN siguen debatiéndose y analizándose en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas, e influyen en las políticas y la diplomacia de muchos países. Tras el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN en 1999, varios países se unieron a la OTAN como parte del proceso de ampliación de la alianza. Esta es la lista de países que se convirtieron en miembros de la OTAN tras este acontecimiento. La República Checa, Hungría y Polonia ingresaron en la OTAN en marzo de 1999, justo antes del bombardeo. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia ingresaron en la OTAN en marzo de 2004. Albania y Croacia ingresaron en la OTAN en abril de 2009. Montenegro ingresó en la OTAN en junio de 2017. Macedonia del Norte se convirtió en el último país en unirse a la alianza en marzo de 2020. Estas ampliaciones de la OTAN reflejan el deseo de muchos países de Europa del Este y del antiguo Pacto de Varsovia de integrarse en las estructuras de seguridad occidentales y reforzar sus capacidades de defensa en la era posterior a la Guerra Fría. El bombardeo de Yugoslavia por la OTAN en 1999 supuso un importante punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Occidente, y este acontecimiento desencadenó una serie de cambios. Deterioro de las relaciones. Rusia condenó enérgicamente las acciones de la OTAN, lo que provocó un deterioro de las relaciones con la alianza y sus principales miembros, especialmente Estados Unidos. Cuestiones de seguridad. Rusia ha aumentado su retórica sobre la necesidad de proteger sus intereses nacionales y su seguridad, lo que ha llevado a una mayor presencia militar en regiones que considera estratégicamente importantes. Percepción de amenaza. La expansión de la OTAN hacia el este fue percibida por Rusia como una amenaza para su influencia en el espacio postsoviético y su seguridad. Búsqueda de aliados. Rusia ha intensificado su búsqueda de aliados entre los países que también se muestran críticos o cautos en sus relaciones con la OTAN y Occidente en general. Desacuerdos diplomáticos. Los desacuerdos entre Rusia y Occidente se han intensificado en torno a una serie de cuestiones internacionales, como los conflictos de Georgia y Ucrania y la intervención en Siria. Política energética. Las relaciones también se han tensado por cuestiones de política energética y la dependencia europea del gas ruso. Guerras de la información y ciberseguridad. El aumento de las tensiones también se hizo patente en el ámbito de las guerras de la información y la ciberseguridad, con Rusia y Occidente acusándose mutuamente de injerencias y ciberataques. Sanciones. En respuesta a las acciones de Rusia, especialmente en relación con los acontecimientos de Ucrania,
Occidente ha impuesto sanciones económicas contra Rusia, que han repercutido en la economía y las relaciones internacionales. Estos cambios en las relaciones entre Rusia y Occidente desde el bombardeo de Yugoslavia siguen afectando a la política mundial y a la seguridad internacional.